Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. En la elaboración de las preguntas. Y ella dice, quizá una de las preguntas para ella más importante de este referendo es la número 5. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral? Dice que si bien se puede creer que esto está dentro de una ley ya vigente, en los anexos se puede claramente ver la intención del gobierno, que es básicamente lo que se ha venido hablando durante mucho tiempo en la opinión pública, que es los partidos políticos tienen que existir los que deben existir. No se pueden crear partidos políticos para elecciones puntuales, para que sean de bolsillo o de alquiler. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿qué opina de la pregunta 5? Milton, buenos días, Verónica, buenos días y buenos días a todos. Yo creo que es imposible no coincidir con el gobierno, por lo menos en este tema, ¿no? En el fortalecimiento de los movimientos políticos, a razón de la cantidad de movimientos políticos que tenemos que no tienen, digamos, mayor contenido, ¿no? 272, el anexo habla de 272 movimientos políticos, de esos, ¿cuántos realmente tienen una base política real, digamos, una base política verdadera? Esta pregunta entiendo que busca eso, busca no generar esto que hasta ahora hemos tenido, es decir, movimientos políticos que se crean con un número X de adherentes, pero que como el adherente no tiene una vinculación muy fuerte con el movimiento político, después simplemente se cambia de movimiento. O lo que hace es estar adherido, digamos, tener una adhesión a dos o más movimientos políticos. Entonces, entiendo que la pregunta va enfocada a que el afiliado, ya que no va a ser adherente, sino va a ser afiliado, tenga una mayor vinculación con el movimiento político y sea un poco más complicado incluso salirse de ahí. Yo entiendo eso. Ahora, también creo que es un problema de control, más que de reforma constitucional per se. O sea, si ya está ahí, me parece que tampoco creo yo que hay un problema de procedimiento ahí que vaya a objetar la Corte Constitucional, pero principalmente es un problema de control de parte del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral está realizando un control estricto, tiene que realizar un control estricto de los afiliados o de los adherentes a los movimientos políticos y a los partidos políticos también. Entonces yo creo que más decanta por el lado del control, ¿no? Bueno, en todo caso, esa es la pregunta 5. Sí. Otro tema importante y que usted mencionaba, que podría tener un problema con la Corte Constitucional es el tema de la pregunta 6, sobre las funciones y elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Digamos, dos cosas que de alguna manera ya se debatieron cuando el Comité por la Institucionalización Democrática que lo presidía, que lo dirigía Pablo Dávila, lo había propuesto. Correcto. Y en algún lado esto se quedó porque no era un tema de enmienda, sino de reforma parcial a la Constitución. No necesariamente, porque en el periodo legislativo pasado también hubo pedidos de enmienda constitucional de parte de los asambleístas. Y si no me equivoco, hubo un pedido de enmienda de parte de varios asambleístas, entre ellos la economista Elizabeth Cabezas. Claro. Y ellos propusieron, como asambleístas per se, propusieron el tema de la eliminación, no de la eliminación, perdón, del traspaso de funciones del CPCC a la Asamblea Nacional. Entonces, no pasó por un tema de voluntad política de ese momento, ¿no? Pero se puede hacer por enmienda, sí, se puede hacer por enmienda, no necesariamente por reforma. ¿Qué es lo que necesita la reforma en realidad? La reforma parcial es si yo elimino el CPCC. Eso es lo que ha dicho la Corte Constitucional en sus dictámenes. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eso sí amerita una reforma parcial, porque ahí yo estoy generando, digamos, reformando la estructura del Estado. Pero si yo solamente paso funciones, solamente lo puedo hacer con enmienda, sin ningún problema. Ahora, digamos, la objeción que a mí me parece que puede haber en esta pregunta es que hay dos preguntas dentro. Y hay justamente una prohibición en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de que a la ciudadanía se le hagan dos preguntas dentro de una misma pregunta. Y eso puede ser conflicto. De forma. Ahora, se le podría dividir en otras dos preguntas. La Corte Constitucional tendría que establecer que ahí hay una pregunta compuesta y solicitar que haga, digamos, la división que corresponde. Esto se lo preguntamos a Karen ayer y decía
que esperan que está de acuerdo con su criterio, primero, que sí son dos preguntas, pero que esperan que la Corte Constitucional entienda que más o menos la una sin la otra no funciona. Eso es correcto, ¿no? Y yo entiendo que van ligadas, ¿no? De hecho, la misma pregunta 5 va ligada a la 6. Las preguntas tienen un nexo causal. Sin embargo, hay una prohibición que es impajaritable. Digamos, no es posible saltarse esa disposición de que la pregunta sea una sola pregunta por interrogante. Ahora, y en este tema, no, no se le está dando más, no se está volviendo más presidencialista el Estado, luego de, ¿en manos de quién queda? Básicamente, por lo menos la propuesta de ternas. Cierto es que los anexos hablan de una composición más compleja, no es que el presidente solamente va a decidir sus ternas por lo que Él él solo. cree y quiere, sino va a tener que pasar un proceso. A la final las presenta, pero hay diferentes vertientes de las cuales van a llegar, pero de todas maneras termina siendo así o no. Sin duda, sin duda. Efectivamente, las ternas, por ejemplo, en el caso de la mayor parte de autoridades que son las ternas que va a enviar el presidente de la República a la Asamblea Nacional para la designación, provienen, digamos, los nombres de las ternas van a provenir de binomios presentados por otras autoridades. Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, etcétera. O sea, claro está que los nombres de las ternas no van a salir del presidente de la República, eso nos queda claro. Sin embargo, la comisión calificadora Es designada por el presidente por de la el presidente República. de la República. La comisión que va a establecer temas de admisibilidad, digamos, los requisitos de admisibilidad y el orden de preferencia de los candidatos sí va a venir del Ejecutivo. Entonces, hay una mayor participación del Ejecutivo en esta nueva propuesta versus la que teníamos en 1998, por supuesto. Y eso es justamente lo que podría resultar, hace un poquito de ruido, yo creo, ¿no? Ajá. Porque claro, lo que estamos haciendo es dejando un proceso mucho más fuerte a nivel presidencial, incluso para el futuro. Son las 8:51, estamos conversando con Jimena Ron, abogada experta en Derecho Constitucional. Ahora, Jimena, de todas las preguntas que plantea el Ejecutivo, ¿cuál cree que es la que realmente tendría más problemas en temas de la Corte Constitucional? Yo diría que la pregunta 6, ¿no es cierto? Que es la que tiene este problema de forma que hemos advertido y que si la Corte Constitucional hace un análisis de fondo que podría hacerlo ahora justo en este análisis de vía, es posible que esta pregunta, digamos, tenga algún problema. La pregunta 1 y la pregunta 2 también son preguntas un poco difíciles de analizar. Vamos viendo, la uno por un tema a lo mejor de derechos humanos, de jurisprudencias. Es el Puede apoyo ser. complementario de las Fuerzas Armadas a la Y policía. de jurisprudencia Ajá. de la misma Corte Constitucional, ¿no? Ese es el Sí, problema. pero tengo entendido, no sé si estoy equivocado, usted sabe más que yo, obviamente, eh, que la Corte Constitucional cuando objetó esta reforma de 2015, si no me equivoco, Correcto. lo hizo por un tema de forma, de cómo se En el proponía 2018, en el correcto. 18. Declaró inconstitucional O sea, 3 años la después. enmienda, 3 años después, declaró inconstitucional la enmienda, pero no inconstitucional por el fondo, es decir, no analizó si las Fuerzas Armadas y la naturaleza de las Fuerzas Armadas era, digamos, estaba dentro del orden para ser complementaria a la Policía Nacional o no. Analizó que la Asamblea Nacional no aprobó de forma separada cada artículo, sino en bloque. O sea, ahí puede haber una salvedad en favor del gobierno. Sí, técnicamente no habría problema ahí, porque Ya. la Corte Constitucional no hizo un análisis realmente de las Fuerzas ¿Por dónde Armadas está el per se problema? para Está decir ahí el que, problema. porque en los dictámenes siguientes de la Corte Constitucional, de esta nueva composición, relacionados con el estado de excepción y con temas no es de estado de excepción, con centros de rehabilitación social y temas delincuenciales, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar y en establecer que la naturaleza jurídica de las Fuerzas Armadas es distinta a la de la Policía Nacional. Es una naturaleza jurídica preparada única y exclusivamente para la defensa territorial. Es decir, ellos tienen una formación de ataque al enemigo, no tienen una formación de protección de derechos per se como sí lo tiene la Policía Nacional. Entonces, no están preparados, no están formados, las Fuerzas Armadas no están hechas para el orden social, para controlar el orden social como sí la Policía Nacional. Por eso es que la Corte Constitucional ha sido enfática en decir, no vamos a usar a las Fuerzas Armadas para controlar el orden social. De hecho, si ustedes recuerdan,
en los dictámenes de Por los estados de centros de excepción. rehabilitación, ¿no? De los Ajá. centros de rehabilitación, de los problemas en los centros de rehabilitación, se prohibió que las Fuerzas Armadas entraran. en los anillos de exterior. Exactamente, que solamente se quedaran en los exteriores, porque su naturaleza es esa, es la protección exterior, no la protección interior. Entonces, por ahí, si la Corte Constitucional aprobara, digamos, esta propuesta, podría estarse contradiciendo en algunos puntos, Y ¿no? pesarían las jurisprudencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos que han emitido algunos temas sobre esto. También, exactamente, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hace lo propio, ¿no? El uso de las Fuerzas Armadas para el control interno tiene que ser excepcionalísimo, Y excepcionalísimo. no estamos en una época excepcionalísima. Sí, sin duda, pero es que por el que estamos justamente en una época excepcional, es que el gobierno puede tomar mano del estado de excepción para el uso de las Fuerzas Armadas como ayuda complementaria. Ahora, lo que quiere, entiendo yo esta pregunta, es evitar el estado de excepción, ¿no? Generar, digamos, una ayuda a la Policía O sea, Nacional sin poco el estado de excepción. desburocratiza. Sí, aunque el estado de excepción, digamos, no es que tenga un problema per se, ¿no? La Corte Constitucional, de hecho, ha pasado muchos estados de excepción. Lo que le ha dicho y ha sido enfática a la Corte Constitucional con el gobierno es decirle, la solución es una solución mucho más profunda y mucho más estructural, es que no podemos solucionar el tema de la delincuencia eh, poniendo a las Fuerzas Armadas en las calles. Hay que solucionar problemas de fondo a través de políticas públicas. Eso es lo que le ha dicho la Corte Constitucional. Entonces, un poco ahí, yo no digo que la Corte no vaya a pasar esta pregunta, podría, porque si hay dictámenes en los que la Corte, de hecho, ha aprobado la ayuda complementaria de Fuerzas Armadas con Policía Nacional en estados de excepción. Entonces, sí podría, pero va a ser difícil de analizar para la Corte Constitucional porque tiene dictámenes contrarios. En la otra pregunta que podría haber un problema o u objeción de derechos humanos es la 2, Es por el correcto. tema de la extradición. Pero claro, aquí el gobierno dice, ¿por qué vamos a violentar los derechos humanos de personas que tengan que ir extraditadas a países donde cometieron delitos y que son requeridas, si van con todas sus garantías de ley? Eso es verdad. El tema del proceso de extradición tiene que ser un procedimiento, esto también lo ha analizado la Corte Constitucional, y ha señalado que el procedimiento tiene que ser un procedimiento que cumpla, ¿no es cierto?, con las garantías del debido proceso. Eso es correcto. Ahora, el problema, Milton, es que hay un pequeño candadito en la Constitución, y es que todo lo que implique reformas a derechos y garantías tiene que ser a través de asamblea constituyente. O sea, no es ni siquiera el problema del artículo 79 que dice los ecuatorianos serán juzgados en Ecuador. No, o sea, el problema es que ese artículo... O sea, eso se enmienda, el pro- no pasa nada, No, eso sí es de el enmienda. problema es que ese artículo es considerado como un derecho. La Corte Ya. Constitucional ha establecido, y esta nueva composición me refiero, ¿no? Hay una sentencia en que la Corte señala que este es un derecho de las personas sometidas a la administración de justicia. O sea, perdón, reformulo la pregunta que le acabo de hacer, como a lo mejor le toca al gobierno reformular algunas. No es un problema de enmienda o de reforma parcial, es un problema de derechos, de candado. Eso es correcto, de un candado constitucional, que es todo lo que implique limitaciones o restricciones a derechos tiene que hacerse a través de asamblea constituyente. Ahí habría que ver si la Corte Constitucional considera que esta es una restricción o no, si esta es una restricción o no un derecho. ¿Qué es un derecho? No tenemos duda, porque la Corte lo ha establecido, y no solo esta composición, sino es que la extradición es un derecho constitucional, eso está establecido desde las sentencias de la Corte de Transición. Es decir, desde el año 2010 hay más o menos unas 3 o 4 sentencias que señalan que la extradición es un derecho constitucional, o sea, de eso no tenemos duda. Ahora, si eliminar, digamos, esa extradición para temas de narcotráfico, ¿no es cierto?, de delincuencia organizada, es una restricción de derechos, eso es lo que la Corte Constitucional tendrá que analizar. Bueno, importante, entonces estaremos pendientes qué pasa con lo que resuelva la Corte Constitucional. Sí, y qué didáctico resulta su análisis, gracias por hacerlo. En fin, y al final de todo, lo que le preguntaba ayer y se acabó el tiempo es, ¿cuántas cree que califica? Sí van a haber preguntas que califique la Corte, ¿no? Imposible decir que no La de no la va a fis- pasar nada. a ver, digamos las dos primeras, Fiscalía. la fiscalía, La Fiscalía yo no le veo mayor problema de forma. el problema puede ser para la fiscalía, que ya Exacto. anunció De fondo, la doctora Diana Salazar, que va a presentar un amicus curiae, curiae cuando sea el momento del debate de ese exactamente, tema. es que de fondo sí que creo que puede haber algún reparo, aunque eso no creo O sea, que lo que la tenga... fiscalía en suma dice es,
me quitan un consejo, el de la judicatura, para ponerme otro, que es el consejo fiscal. Eso es verdad. Pero eso aunque es el consejo verdad. fiscal será conformado por fiscales Sí, o pero por gente que califica para fiscal. el problema es el retardo que generan los órganos administrativos. Es que precisamente el Consejo de la Judicatura, uno de los reparos que tenemos con el Consejo de la Judicatura, los operadores de justicia, es que genera retardos por el tema administrativo, ¿no? Por eso es que, de hecho, se ha propuesto incluso la idea de eliminar el Consejo de la Judicatura. Esa también fue una propuesta de eliminación del periodo legislativo anterior. Entonces, bajo ese entendido, crear un nuevo consejo administrativo no suena, digamos, muy lógico, pero en todo caso, ese no creo que entre la Corte a analizar ese Claro, la tema, Corte ¿no? va a decir si es constitucionalmente viable. Es verdad. La otra, y ya con eso terminamos, es la reducción de la asamblea. Ahí hay una discusión que puede ser mucho más amplia. Por ejemplo, ¿por qué no elegimos los asambleístas nacionales, por lo menos los nacionales, en segunda vuelta? ¿Por qué no se incluyó eso? No sé si es que eso rebase lo que es una enmienda. Eso es Y una gran idea, eso es una gran idea para temas de gobernabilidad. Eso debió haberse incluido. De hecho, algunos expertos en temas de este tipo han señalado que ese es un vacío, ¿no? digamos que el gobierno dice, ok, vamos a poner esto porque esa idea mucho rebota. ¿Eso es enmienda o solamente es una reforma al Código de la Democracia? Em, eso sí, podría reformarse desde el Código de la Y Democracia. no habría No problema habría entonces que en tocar, preguntarse. ajá, per se la Constitución. Sin embargo, si lo quisieran poner en esta reforma constitucional, tendrían que ya haberlo puesto, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pero verá que Porque, nos ofrecen un par de preguntas más pero sorpresa. por Bonus consulta, track, Un como dice bonus track, Milton. sí. pero por consulta, no por referéndum. Y el tema del tiempo va a ser distinto. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? La Corte Constitucional no tiene un tiempo para resolver un tiempo establecido para resolver, ¿no es cierto? Estas preguntas de referéndum, se va a demorar el tiempo que se demore, le va a hacer observaciones, le va a regresar al Ejecutivo. Si el Ejecutivo quisiera anexar una pregunta de referéndum, no de consulta, de referéndum tendrá que empezar de nuevo, digamos, Ya. empezar de cero y sería digamos, una pérdida de tiempo, ¿no? La consulta corre un tiempo